la búsqueda de Dios, de su pueblo. La búsqueda de Dios, de su pueblo. Aleluya. La búsqueda de Dios, de su pueblo, o un llamado de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque generalmente hay mucho pueblo de Dios que vive su vida y no la vida de Dios. Vive su vida y no la vida de Dios. El Señor siempre ha estado buscando hombres, pero en algunas oportunidades, generalmente los hombres no le han respondido a Dios, aunque Él los busque. Aunque Él los busque, entonces de alguna forma ha habido momentos en los cuales, y generalmente así ha sido, hasta que Dios viene y hace. Y hoy, en el tiempo en el cual nosotros vivimos, el Señor es el que está haciendo. Veamos desde el llamado que hizo el Señor. El llamado que hizo el Señor. El rey Salomón, instituido por Dios a través de su padre David. David se había propuesto hacer casa para Dios o un templo para Dios, pero Dios le dijo que él no lo podía hacer porque había derramado mucha sangre. Entonces Dios llama al hijo de David llamado Salomón, para que sea Salomón el que edifique casa a Dios. Y cuando ya estaba edificado el templo, Salomón lo estaba inaugurando. Vamos a esa escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también, los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie.
También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y la grosura. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea porque había hecho la dedicación del altar en 7 días y había celebrado la fiesta solemne por 7 días, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amados, siempre que Dios ha hecho algo o ha permitido que algo suceda, es porque su pueblo
se ha alejado de delante de Él. Delante de su presencia, el pueblo se ha alejado. Pero Dios permitió que se construyera un templo para que el pueblo ahí se reuniera y le adoraran y le alabaren y vinieran delante de Él y se humillaren. Y ahí el Señor está hablando a su pueblo. No está hablando a una nación que no tiene Dios, sino a una nación que vive, que ha conocido a su Dios. Pero que Dios está hablando muy serio con ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando ya uno ha conocido a Dios, le ha recibido y ha comenzado a caminar delante de Él, uno tiene que proseguir en buscar a su Dios. Proseguir en buscar a su Dios y no apartarse de Él. Y mucho pueblo lo que hace es apartarse de Dios y andar en sus propios caminos. Y aún seguir diciendo que es hijo de Dios. Pero no viven de acuerdo a lo que el Señor ha enseñado. Entonces, ¿qué vemos? Que el Señor ha dado esa palabra y le está hablando directamente a su pueblo. Hoy, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, lo que ha pasado o lo que está sucediendo es un llamado a su pueblo. Su pueblo que está en sus casas ahora, y desde ahí están clamando. ¿Sabe que lo que el Señor ha hecho es llevarnos hasta nuestras casas y desde nuestras casas humillarnos? ¿Por qué? Porque en nuestra casa no había humillación. Muchas veces cuando nos congregábamos a donde pues presentábamos de alguna forma humillación, siempre ha sido allá en el templo, allá en el local, y allá mostramos una condición cristiana, pero no en la casa. Y ahora el Señor quiere que nosotros estemos mostrando cristianismo en nuestras casas. El Señor nos ha llevado a que nosotros nos humillemos desde nuestras casas y clamemos a Él desde nuestras casas, reunidos con toda nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y si ahí vive nuestra suegra, con nosotros también, nuestra suegra, congregándonos para vivir delante de la presencia de Dios. Y ahora, esta es una palabra para ti y para mí. Si se humillare, el verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y Dios se compromete a hacer eso. ¿A qué? A escuchar la voz de los que se humillan, de los que se arrepienten, de los que se apartan de sus malos caminos y se vuelven al Señor y comienzan
a vivir delante de Él. Ahora tenemos otro momento allá en el libro del profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel encontramos también momentos en los cuales, ¿sabe? Dios anda buscando un hombre. Dios anda buscando un hombre que viva para Él. Un hombre que quiera ponerse en la brecha delante de Él por su pueblo. Hoy, este es un tiempo de que tú y yo nos pongamos en la brecha delante de Dios. Primeramente, estar delante de Dios por nuestra familia. Estar delante de Dios por nuestros hermanos. Por su iglesia, por el pueblo de Dios. Estar delante de Dios por nuestro país. Estar delante de Dios por nuestro presidente, por la familia de Él. Estar delante de Dios por el gabinete de gobierno. Estar delante de Dios por el poder legislativo. Estar delante de Dios por el poder judicial. Estar delante de Dios por todo el pueblo. Dios está buscando. Así como en esa época de Ezequiel, Dios estaba buscando. ¿Qué hacía el pueblo en esa época? Estaban desbordados, estaban haciendo lo malo. Ezequiel capítulo 22, el verso 29, verso 30 y el verso 31 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22 y el verso 29, verso 30 y verso 31. Ahí el Señor habla. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí, a favor de la tierra. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? Y dice, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ahí encontramos que Dios buscaba a un hombre que se pusiera en la brecha delante de Él por la tierra. ¿Y qué pasó? Y dice que no lo halló. No lo encontró. No lo encontró. Amados, Dios está haciendo lo mismo ahora. Por eso nos tiene a nosotros como nos tiene.
encerraditos para que ahí nosotros estemos en busca de Dios y que nosotros nos estemos poniendo primero por nosotros mismos, segundo por nuestro matrimonio y luego por el fruto de nuestro matrimonio, que es nuestros hijos. Amados, Dios quiere que tú. Siempre ha ido el Señor en pos de buscar, y Él sigue haciéndolo hasta ahora. Ahora vamos al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas encontramos allí una profecía. San Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5 en adelante, para que lo podamos entender. San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 1 y el verso 5 en adelante. Y lo leemos. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, cómo era la vida de esta gente. ¿Cómo era la vida de aquellos que estaba buscando el Señor en esa época? La vida de este hombre y de esta mujer. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, ambos, los dos, el esposo y la esposa, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos, los dos juntitos, caminaban en obediencia a Dios. Nadie podía señalarles a ellos que no vivían de acuerdo a lo mandado por el Señor. Y si a alguien lo señalaba, ya es porque así es la gente. Pero ellos vivían irreprensibles delante del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Oiga lo que está diciendo el ángel por mensaje de Dios. ¿Cuál era el ministerio que traía este niño al cual Dios estaba profetizando que iba a nacer? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Oiga, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el llamado que Dios estaba profetizándole a Zacarías acerca del hijo que Dios les iba a dar a ellos. Ese era el ministerio que él iba a tener. Un ministerio de poder. El Espíritu Santo de Dios en él. Y desde el vientre de su madre, él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando él actuara o predicara, iba a hacer, ¿qué iba a hacer él? Dice, hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es seña que había problema en el matrimonio, en el hogar, con los hijos. El padre tenía problemas hacia los hijos, y el de los padres a los hijos, y el de los rebeldes a la prudencia de los justos. Siempre que ha habido situaciones así, Dios siempre ha puesto a un hombre para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el llamado que Dios estaba haciendo a él, devolver el corazón de todo un pueblo hacia Dios. ¿Qué está diciendo allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14? Es devolver el pueblo hacia el corazón, hacia la vida de Dios. ¿Qué está diciendo allá en Ezequiel 22:30? Buscaba un hombre que se pusiera en la brecha delante de Dios por la tierra. Cuando habla de tierra ahí está hablando de pueblo, está hablando de una nación, está hablando de los hijos de Dios. Y ahora, una vez más aquí, está hablando de un pueblo al cual estaba en una condición. ¿Cómo estaba ese pueblo? En una condición incorrecta delante de Dios. Y este hombre, Juan, era el hombre que Dios había buscado, y él lo hizo, él lo mandó, él lo hizo que naciera, ya escogido por Dios, ya escogido por el Señor, ya escogido para
que le sirviera a Dios. Aleluya. ¿Qué más dijo? ¿Qué más dijo el Señor acerca de él? Ahí está ya Juan, ahora en San Lucas, capítulo 1 siempre, y el verso 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con ¿quién? Con él, con el niño. Y comenzó de nuevo a profetizar Zacarías en el verso 67. Verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador. Ahí está hablando de Jesús, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le servirían, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y luego viene la profecía para Juan: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Una profecía directamente para Juan a través del profeta que es su padre en ese momento, Zacarías, un sacerdote, pero está profetizando. Pero tú, niño, profeta, el Altísimo será llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mire qué profecía de parte de Dios dada a Zacarías el sacerdote, y ahora siendo como un profeta, profetizando acerca del ministerio que Dios había dado a su hijo, que era Juan el Bautista.
Y el niño crecía, oiga, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿A dónde estaba Juan? ¿A dónde vivía Juan? En el desierto, pero vivía en la presencia de Dios, siendo preparado hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora les invito a que vayamos y leamos en el Evangelio de San Juan. Y aquí declara el Señor a dónde estaba Él. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Aleluya. ¿Ya lo tienen? El verso 6 de San Juan capítulo 1 y el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él era el que estaba predicando y todos deberían de creer por lo que él predicaba, por lo que él enseñaba. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera que venía a este mundo era Jesús. ¿Quién estaba dando testimonio de esa luz? Era Juan. Pero cuando llegó el tiempo para ser manifestado a Israel, eso es impactante. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿A dónde estaba este hombre? Este hombre estaba con Dios. Cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo de su manifestación, Dios le dio la orden y le dijo: Juan, ahora ve a Israel. Preséntate a Israel. Ve y predica a Israel. Dales a conocer que voy yo después de ti, que yo soy la luz verdadera, y que crean a través de ti en lo que yo voy a hacer para ellos. Vea pues, ahí está lo que Dios ha venido hablando y diciendo en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿seguirá siendo Dios lo mismo en el tiempo de nosotros? Así es. El Señor dijo que Él estaba haciendo eso. Aquí mismo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de San Juan. Y el verso 23. San Juan capítulo 23. Aleluya. Ahí el Señor dice así. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero pongámosle atención a esta palabra, la segunda parte del verso. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
¿Qué está haciendo ahora? Desde el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo buscando hombres. Buscó a 12 hombres. Después de buscar a esos 12 hombres, buscó a 70 hombres. Primero envía a 12. Después de enviar esos 12 y venir a reportar al Señor lo que había sucedido, Él va y envía a otros 70 a que fueran a predicar con el mismo poder que envió a estos. Y luego Él sigue buscando. ¿Qué sigue buscando? A gente que cante, a gente que haga música, a gente que toque reggaetón, a gente... No, eso no está buscando Él. ¿Qué está buscando Él? Él está buscando adoradores. Él está buscando adoradores. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Por eso que en cada reunión, en cada lugar a donde nos congregamos para hacer nuestra adoración, para hacer nuestro culto, tú debes de saber que Dios está ahí, que Él es espíritu y que así lo debes de adorar. Tú debes de convertirte en un espíritu para adorar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Él no tiene ninguna imagen a la cual tú te agaches o te postres para adorar. No, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso sigue haciendo Él. Él sigue llamando. Él sigue buscando. Cada día. Hoy está buscando Dios. Hoy está buscando Dios gente que le adore. Hombres, mujeres, jóvenes, que adoren a Dios. Pero ¿cómo lo deben de adorar? Él está diciendo cómo es Él. Espíritu, para que le adoremos. Espíritu. Dios está en nosotros. Dios está en toda la tierra a través de las vidas de nosotros. Pero la vida que Él tiene a través de nosotros tiene que manifestarse. Tiene que cada uno de nosotros alabarle, adorarle, glorificarle. Y después que ya Él buscó y dejó a estos 12, ¿sabe cuánto reunió después para mandarles todo su poder? Reunió a 120 personas. A 120 personas, a eso buscó. A esos 120 personas buscó y les derramó todo su poder. Les derramó todo su poder para que estos 120 comenzaran a moverse a través del Espíritu Santo, a través de lo que era Dios, Espíritu. Así se comenzaran a mover. ¿Para qué?
para que llevaran y se pusieran delante del pueblo, delante de una nación, para llevarlos al Señor, para proclamar arrepentimiento, para proclamar a que se arrepientan de sus pecados. Ahora está haciendo lo mismo. El Señor en breve comenzará un gran mover de Dios. Un gran mover de Dios, así como fue en esa época. En ese gran mover de Dios, Dios encontró un hombre que era terrible. Andaba persiguiendo cristianos, andaba matando cristianos y él creía que servía a Dios. Pero un día ese hombre iba a perseguir cristianos, iba a matar cristianos. ¿Y sabe qué le pasó? Se encontró con Dios, a quien él iba a perseguir. Él iba a perseguir a cristianos, pero Dios le dice que no iba a perseguirlos a ellos, sino que lo iba a perseguir a él. Y aquí vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y el verso 4. Vamos a leer el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿A quién iba persiguiendo este hombre? A los cristianos que estaban en Damasco, pero el Señor se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor y los cristianos son uno. El Señor son los cristianos y los cristianos son el Señor. El Señor y los cristianos son uno. Eso es el Señor. Por eso es que dijo que nosotros debemos de hacernos como Él es a la samaritana. El Señor dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Entonces, así como aquí, así fue allá, que el Señor anda buscando adoradores que se hagan como Él, porque Él es como ellos. Dios es como nosotros, y nosotros tenemos que ser como Dios. Espíritu. Y este hombre se va a donde Dios le ordena. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oiga, estaban oyendo a Dios, pero no veían a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El Señor es espíritu.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un hombre llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amados, Dios está buscó aquí a este hombre y le dijo que lo había llamado para que fuera a predicar, pero que él tenía que padecer, que sufrir por causa de llevar el nombre del Señor. Amados, Dios sigue haciendo lo mismo. Mira pues desde dónde hemos venido. Desde dónde hemos venido en la Escritura, en la Escritura, en la Escritura. Y hasta dónde llegamos. Hoy es lo mismo, amado hermano, amada hermana. Es lo mismo. Hoy, en este tiempo, muy pronto, Dios, no sé si todavía vamos a estar en nuestras casas o ya Dios nos ha sacado para que nos volvamos a congregar. Para que nos volvamos a congregar. De verdad. Pero que volvamos con una gran hambre de Dios. Hay mucha gente que jugando ha puesto videos ahí de cómo los cristianos van en bandada para el templo. Pero otros han puesto videos de que hoy que no tiene que ir la gente al templo, la gente está con ganas de ir al templo y dice que hace falta y que todo eso. Pero esperamos que cuando Dios nos permite ya regresar a nuestros locales, que tú y yo de verdad volvamos con esa hambre, con esa sed que Dios ha proclamado, ha hecho que tengamos, estando en nuestros hogares
y que de verdad vayamos a alabar y glorificar al Señor, porque Dios está buscando gente que tenga hambre de Él, gente que tenga hambre y que quiera de Dios, que desee adorar a Dios, que desee glorificar a Dios. Amados, en este tiempo en el cual estamos viviendo, han salido muchas profecías que estaban guardadas y que muy poco se habían mencionado, y que hoy en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo han aparecido ahí en las redes sociales. Hay una profecía de un hombre que nosotros tuvimos el privilegio, yo y mi esposa, tuvimos el privilegio de ir a oír. Durante 3 o 4 días allá en la Feria Internacional, estuvimos congregados escuchando a ese hombre. Y ese hombre mostraba a Dios. Aún estando nosotros ahí, dio profecía. Pero hay una profecía que él dio en 1986. Que hoy ha aparecido, y es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Es exactamente cómo se llama ese hombre. Ese hombre se llama David Wilkerson. Era un verdadero profeta de Dios ese hombre. Dio muchas profecías. Y esa profecía de 1986 la dio para todo el mundo. Hoy verdaderamente se cumple y es exactamente como está escrita, como Dios se la dio a él y como él la dio a conocer. Así exactamente es. Exactamente es. Y no sabemos después de lo que está ocurriendo cuánto tiempo falta para el gran avivamiento. Ahí en la profecía dice que después de esto que nosotros vivimos, después de esto, Él menciona que viene el gran avivamiento para la iglesia. Dios siempre ha buscado hombres y los ha tenido. Lo único que el pueblo de Dios los hemos ignorado. En este tiempo hay hombres de Dios y el pueblo de Dios lo sigue ignorando. Lo sigue ignorando. Amados, sabes que va a haber un gran mover, un gran avivamiento. Hay otra profecía de un hombre, un profeta. Él se denomina apóstol y se denomina profeta, y de verdad tiene profecías muy extraordinarias. Algunas profecías se cumplen, y él ha dado una profecía para nuestro país. La ha dado una profecía muy especial para nuestro país, que nuestro país será un país que será visto de todas las naciones. Ha dado profecía de que todos los que han salido de nuestro país para diferentes países en donde se encuentran, cuando comience esa gran bendición sobre nuestro país, todos los que se fueron volverán a nuestro país por la gran bendición que Dios hará en nuestro país. Amado hermano, hermana, esperamos un gran avivamiento, esperamos una gran bendición.
Pero después de ese gran avivamiento que va a haber en la tierra, va a suceder algo tan terrible sobre la tierra. Pero cuando eso suceda, muchos de aquellos que hemos atendido la voz de Dios, la voz del Señor, y nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios, ya no estaremos, porque Él nos lleva con Él. Y entonces comienza lo terrible sobre esta tierra como nunca lo ha habido. Sí ha habido cosas terribles, pero esa es sin comparación. Sin comparación. Por eso yo te invito, amado hermano, tú que estás sintonizando ahorita en vivo este video, y los que lo van a sintonizar después, cuando ya quede ahí en las redes sociales, que pongas atención. Te invito de verdad que nos volvamos al Señor como un pueblo que tiene un corazón dispuesto para su Señor, como un pueblo que se está preparando para el encuentro con su Señor, porque el Señor pronto se encontrará. Nos encontraremos, Él se encontrará con nosotros y nosotros nos encontraremos con Él y viviremos con Él para siempre. Amado, amada hermana, amado hermano, amado hombre, amado ser humano, creación de Dios, te llamamos. Vuélvete al Señor, arrepiéntete. Cristo muy pronto viene a llevar a los que se han preparado. Prepárate tú también. Preparémonos cada día, preparémonos en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Vamos